pero que yo creo que es un tema nacional. La señora que le tira un café a una estudiante porque no quiere sacarle la mochila. Y habla del nivel de violencia, ¿no es cierto?, que concurre con los automovilistas, con este tipo de encuentros en la calle, que concurre con las familias. Y esto tiene muchas caras, ¿no? Primero hablemos del hecho en sí mismo. Esto ocurre en un café Starbucks, ¿no es cierto? Una persona no quiere correr su mochila porque está estudiando. Al principio también no pesca mucho, digamos, también, porque pero la señora reacciona muy mal y le dice que no es del barrio la niña, entre otras cosas. Mire, vamos a ver este extracto con nuestro psicólogo y volvemos a comentar. Sale de aquí. No, plata tiene, pero eso no le da derecho, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí. Sáquela de acá. Muchacho, acá, Mire, saque a la señora de acá, por favor. Te paso un... Sáquela de acá o le voy a sacar la cresta. No te la va a sacar mi marido. Sí. Esta wea, po. Sí, vas a Es mejor que salgáis de acá. Es mejor que salgáis de No, acá. si no va a salir, eso no. No, te vas a sacar yo la cresta. Es No mejor tengo idea que cómo soy. Sandra, por favor. Saque a su hija, por favor. No, déjala así, se va a Sáquela. No, que le pedí ese rato que me fue a poner la mochila. Señor, No me llegamos en la interrumpa. mañana. Después me dice, no, déjate llorar, por favor. Antes de la inocente. Y después me dice, cállate, mierda, que estoy hablando. Estábamos estudiando. Y le tiré la weá encima. Sí, pero le dije hace rato. Le dije que me diera un segundo. No, me trataste mal, me dijiste, no me interrumpa, me dijiste. Estamos de la mañana. Muy mala manera porque si no, no lo hubiera tirado la weá en la cara. Estamos de la mañana estudiando. Le dije, por favor, si se podía callar un poco, No, no porque dijiste, por favor. hablando con Sí, le dijo por favor. Le dije, por No, favor. dije, por favor. Todo con respeto. Eso sí lo tengo yo grabado. Nosotros somos todos... Yo no te dije que no, le dije si me podía esperar un poco y la traté bien. ¿Quieres entrar a tomar algo? No, que la echen. Es que tampoco puedo echarla, pero yo creo que igual son bastante grandes como para resolverlo. Le estoy diciendo hace rato desde allá. que es una mujer agresiva. Por eso Muy salí, agresiva. porque no quiero conflicto con los demás No, clientes, obvio que no. porque ella no tiene la culpa. Así que se calma, muy no se van a agresiva. seguir los dos grupos. ¿Ya? Nosotros Te estamos callas, estudiando. Sí. Mira, si Sí, están, lo vi. están todos presentes. Aquí, Sí, por eso. Están todos presentes. Mauricio, ¿qué es lo que tú ves acá? Sí lo vi, por eso salí, me preocupé de que como los Violencia dos. Llegamos verbal, en la mañana, estuvimos violencia súper gestual, tranquilos. amenaza. Boto todo lo que me quedaba, echo la ropa. Cuando no hay un grado de conversación se pasa a la discusión, y cuando la discusión no surge los efectos que la persona espera, entonces se pasa a la violencia física. Aquí veo la secuencia como una película de la agresividad y del descontrol de una persona que pierde absolutamente la proporción de los hechos. Y eso es algo que, sobre todo los que vivimos en Santiago, lamentablemente también se ha expandido. Lo vivimos a diario en las calles, en los que manejamos. Sin ir más lejos, hace 2 días atrás, en una calle, transitando una calle, de repente una camioneta se me cruza, me amenaza, me insulta, y yo hasta el día de hoy no sé de qué. Y me mostraba la llave para cambiar las llaves para cambiar los neumáticos, y me insultaba, y yo lo miraba nomás, y no sabía qué hacer. Pero de una agresividad parecida a esta. Estas personas no se dan cuenta, Sergio, porque cuando uno lo ve en el video, lo ve de acá, lo primero que tiende a decir la vieja loca, porque es como terminología coloquial, digamos, ¿no? Claro. Pero porque uno lo ve claro que aquí hay una reacción completamente sobredimensionada con respecto a lo que pasó, ¿no? Es una sobreactuación. Pero ellos no lo ven. No, en el minuto no lo ven, se ciegan por la rabia. Y claro, nosotros somos seres, comillas, racionales, pero detrás hay toda una maquinaria que apenas aparece, a ti se te olvida que eres racional y que eres educado. Hay un barniz en el ser humano de educación, y detrás de eso están todos los instintos. Entonces, Ese concepto de barniz me gustó. Entonces, lamentablemente, ahí se te apodera todo el sistema límbico, que a veces es muy bueno cuando la gente ama, pero es muy malo cuando la gente odia. Mira, yo creo de que nosotros estamos cada vez haciendo más de esto. Y tengo una forma de tesis, digamos, al respecto. A mí me da la impresión de que somos una sociedad de puros frustrados. Bueno. Mira, los psicólogos fueron avanzando inicialmente desde una idea, como no sé, un tipo que se llamaba Freud, de que todos teníamos rabia y que por eso hacíamos guerras, a una idea de que no es la agresividad un impulso básico del ser humano, sino que es un conjunto de impulsos negativos. Uno de ellos, el más importante, quizás es la frustración.
Cuando tú estás frustrado, normalmente empiezas después a ser agresivo. Típico ejemplo, no sé, si un niño pierde en un juego de video, empieza a patear las cosas, o si uno le da mal en la pega. Entonces, al parecer, las personas mientras más frustradas están, más sacan como parte de esa frustración una agresión consecuente con todo este resentimiento, con todo este menoscabo. Entonces, lo que yo veo acá es de que somos una sociedad de personas tan frustradas, tan obligadas a tener una forma de vida que no es la que quisiéramos tener, que finalmente ante la menor cosa que hace otro, nosotros explotamos. Dormimos mal, tenemos un montón de cosas que no logramos hacer en nuestras vidas. Entonces, a lo más mínimo tratamos de sacar toda esa rabia que llevamos adentro para poder descargarnos con un otro. Pasa en los autos, pasa en las cafeterías, pasa en los colegios, pasa en las casas, que de repente los papás llegan y empiezan a chatear a los hijos y muchas veces ni han estado con ellos. Entonces, creo que es parte de una sociedad frustrada que como consecuencia la agresión surge. O sea, estamos en una olla de presión. Es un poquito En el fondo eso, una sí. olla de presión que al más mínimo detalle o a la más mínima provocación, porque acá se estima como provocación la desidia de la niña. Cuando le dicen, oye, saca no la saca al tiro, pero la desidia de la niña nos da para que te tiren un café en la cara, digamos, ¿no? Que espero que haya sido uno frío, ¿no? Un frappuccino y no, Sí, si no, no un cara café quemada. caliente, ¿no? Si no estaríamos hablando de una agresión brutal. Pero estamos frente a una respuesta inmediata como no haya presión de estos estímulos. Estamos frente a, siguiendo la línea argumental de Sergio, estamos frente a personas que para querer solucionar su problema, su inmediatez, su necesidad, su gusto, su querer, como no lo consigue por las buenas, comillas, lo consigue por las malas. Uno podrá tener explicaciones del desborde emocional, pero lo que yo observo en la cotidianidad del día a día, en los colegios, en las calles, en el tránsito de los automóviles, en la cotidianidad, en las empresas, en la familia, una cosa que yo denomino violencia, pero para graficarlo, para explicarlo de mejor manera, a mí me parece que es algo muy similar a la fiebre. Nosotros los seres humanos tenemos aproximadamente, para estar estabilizados, 37 grados de fiebre. Y cuando pasamos de los 37 empieza a aumentar, y lo que empiezan a aumentar son la fiebre, 37, 38, 39, 40. Estamos frente a una sintomatología inequívoca de que el organismo no está funcionando bien. Mira la relación que hago yo. La violencia es exactamente igual. Vivimos en sociedades, comillas, más afiebradas, diría yo, donde hay mayores delirios, donde hay mayores descontrol de los impulsos, y esto afiebrado tiene que ver con la violencia. Porque a todos nos pasa que hay cosas que nos gustan y no nos gustan. Hay cosas que nos incomodan, los tacos, los automóviles, el metro, el Transantiago y muchas cosas en la vida. Pero otra cosa es cómo yo reacciono, Claro. cómo yo reacciono para querer, siguiendo tu línea argumental, sortear la frustración y por la buena o por la mala, que en este caso es por la mala, asumo la violencia y le tiro eso, pero también podría ser peor incluso. O sea, ya es mucho. Pero habla de una sociedad, comilla, enferma, pero tiene la enfermedad social que estamos viviendo tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con la fiebre que estamos teniendo. Un descontrol absolutamente de los impulsos, un descontrol porque habla como sintomatología que una persona que usa ese medio para resolver los conflictos, el que sea, ese nivel de violencia, estamos claramente frente a una persona enferma. Claramente. Ahora, ¿sabes lo simpático de todo esto? Que también, bueno, yo creo que les debe pasar a mí en la consulta. Uno dice, claro, esta persona quizás debería estar con un tratamiento. Porque una persona no puede andar así en la calle teniendo una cuenta corriente, quizás teniendo hijos, Mínimo de manejando control de un impulso. auto. Mínimo de control de impulso. Pero ¿sabes qué? Yo veo que el manicomio no está dentro del manicomio, está afuera. Yo veo que hay montones de personas que están funcionando en la sociedad que están muy mal. Y que uno se pone a pensar, a reflexionar, aquí no tengo una respuesta, pero ¿cómo una persona que está en ese estado Sí, es claro. capaz de tomar decisiones económicas, parentales, de toda índole? Y así estamos viviendo. Entonces, claro, yo me tomo lo que dice Mauricio, estamos dentro de una sociedad que probablemente una olla de presión, que está muy enfermita, que está muy complicada, y que estas son pequeñas expresiones, pero que esas personas siguen teniendo una vida, entre comillas, cotidiana.
No es que esta persona esté en este minuto con una camisa de fuerza, ni nada por el estilo. Es una persona que puede ser tú, puedo ser yo. Todos los estudios de agresión concluyen, ¿sabes qué? De que cualquiera puede ser eventualmente un asesino, cualquiera eventualmente puede meter la pata y hacer algo tremendamente agresivo. No hay una parte específica que nos diferencie a los seres humanos de uno agresivo a uno que va a ser pacífico. De hecho, se piensa que el heroísmo tiene las mismas bases que la agresión en extremo, los impulsos. Mira. Entonces, de cierta manera, parece que somos una sociedad que no nos controla. Pongamos otro ejemplo. Fíjate que cada vez nuestros jóvenes se alcoholizan más y se drogan más en general. ¿Por qué estamos cayendo en eso? ¿Por qué los fines de semana sacamos toda nuestra jungla interna para poder desquitarnos de todo lo que no logramos hacer la semana? Que no le ha pasado, digamos. Probablemente a alguno del equipo Sí, también. pero parece que nuestros jóvenes, que aquí en el equipo no hay nadie, disculpen, parece que nuestros... Sergio. No, ya está. no. Aquí nuestros jóvenes, y hablamos de jóvenes hasta los 25, Ya, 24 años, de los 17 a los 24, 25, creo que son los que más toman en Latinoamérica. Sí, son los que más toman. Por lejos. ¿Ah? Y los que más fuman marihuana. Pero chupan hasta quedar votados. Sí. Que mira, qué interesante el tema que estás poniendo, Julio. Porque distingamos así, para sumar a la gente que se suma a esta conversación, que hay al menos dos tipos de violencia. Una violencia interna, que es la violencia autodestructiva, que tiene que ver con excesos, como lo que tú estás diciendo. Y hay una violencia que se exterioriza, que se saca hacia afuera, que es agredir a otro. Entonces, cuando vemos este caso de esta mujer enferma que agrede de esa manera frente a una frustración, siguiendo la línea de Sergio, estamos hablando de la violencia que se exterioriza, que se canaliza, que se vomita al otro de algo que está descompuesto dentro de uno mismo. Pero también hay otro tipo de violencia que tiene que ver con lo que tú estabas apuntando, que es la violencia interior. Es cómo dentro de ti, tu mente, tus emociones están en un nivel de violencia que se canaliza hacia la autodestrucción. Entonces, creo que es interesante, digamos, hacer esta distinción. No todas las personas que tienen un grado de violencia interior andan vomitando al resto. Pero toda persona que sí tiene una violencia interior, algunas de ellas sí andan vomitando al resto, chocando los autos, insultando, agrediendo verbalmente, físicamente. Y de eso a mí me da la impresión, por lo que yo observo, es que habla de una sociedad, no de toda, pero una sociedad con muy alto porcentaje de violencia. Habla de una sociedad que no es una sociedad a lo que aspiramos como seres humanos, una sociedad más desarrollada. Hablamos de una sociedad que puede tener mejores ingresos per cápita, estamos hablando de Chile, podemos mejorar nuestros ingresos de sueldo, podemos aumentar la pantalla del televisor, podemos cambiar los muebles, podemos poner jacuzzi en el baño, podemos hacer muchas cosas desde lo material. Pero habla de un deterioro de la calidad mental de la gente, que finalmente es lo que hace una persona y una sociedad desarrollada. Es decir, un país desarrollado, y en eso tenemos que tenerlo claro, no es el país que mayores ingresos per cápita tiene. Una persona desarrollada no es la que más dinero gana, sino la que mejor calidad de vida tiene. Y si algo es incompatible con la calidad de vida, es la violencia. ¿Sabes qué? Hay algo que me encantó lo que estabas diciendo, porque Mauricio plantea lo siguiente: existe una violencia hacia afuera, es la que yo exteriorizo. Existe una violencia hacia adentro, la que ocupo hacia mí mismo. ¿Sabes quién hablaba de eso? Freud. Decía, la depresión es la violencia dirigida hacia uno mismo. Y nosotros somos tanto como súper alcohólicos como país, somos súper depresivos. Entonces, claro, efectivamente, la agresión, hay algunas personas que la están llevando y volcando hacia uno mismo, conducta autodestructiva, depre, mucha gente en Chile con ello, muchas licencias médicas, u otros que simplemente revientan y la exteriorizan, haciéndole pedazo al otro. Y si tomamos esto como si fuera como esta montañita que tenemos acá, o bueno, imaginémoslo, está la sociedad. Un volcán, Ese volcán que está ahí, bueno, esa es la sociedad. Y la sociedad, cuando no tiene normas, no es capaz de tener controles ni motivaciones para su gente, empiezan a tener estas conductas autodestructivas, que es hacia otros o hacia ellos mismos. Y eso le llamaba a este señor Durkheim anomia.
la falta de reglas, sociedades anómicas, sociedades que en el fondo pierden un poco el rumbo. Entonces las personas dentro de ellas empiezan a tener distintas manifestaciones, pero que son parte de la olla de presión en la que están. ¿Sabes lo que a mí me parece interesante? Es cuando una sociedad empieza a validar la violencia como si fuera lícito. Y desde mi punto de vista, la violencia, salvo, mira lo que te voy a decir, cuando es en autodefensa, cuando yo ejerzo una violencia como defensa ante otra violencia, me parece que hay algún grado de racionalidad. Pero cuando yo ejerzo la violencia como medio, como herramienta, como arma, para alcanzar aquello que quiero, a mí me parece que habla de una persona y de una sociedad enferma.